Estamos rodeados de asombrosas obras de ingeniería. Hitos extraordinarios que han ido superando los límites de lo posible. Sin ingeniería, no existiría el mundo moderno. Ciudades gigantescas, estructuras asombrosas y sofisticados inventos. La ingeniería es la clave para que nuestros sueños se hagan realidad. Para alcanzar esta altura, la tecnología actual se basa en los avances realizados por los ingenieros de la antigüedad. Es asombroso cómo hicieron esto. ¿Cómo lograron construir a semejante escala? Elevaron el listón de un modo que nadie creía posible. Su pericia como ingenieros es realmente impresionante. Desafiando las leyes conocidas de la física y atreviéndose a soñar a lo grande, construyeron las maravillas del mundo. Desde gigantescas pirámides a sobrecogedores templos e imponentes fortalezas. Y lo hicieron con las herramientas más sencillas. Cuesta imaginar la habilidad que tenía esa gente para construir algo así. Ahora es posible descubrir los secretos de aquellos primeros ingenieros. Consiguieron construir edificios que han sobrevivido a los estragos del tiempo. Ellos sentaron las bases de todo lo que construimos hoy. Ingeniería antigua. Los secretos de las pirámides. A lo largo de la historia de la humanidad siempre se han intentado superar los límites de la ingeniería. Se establecen nuevos récords que se baten una y otra vez. Como seres humanos siempre queremos avanzar y como ingenieros siempre queremos expandir los límites. En cada década aparecen nuevas estructuras. Y cuanto más grandes, mejor. La Torre Burj Khalifa de Dubái, que se eleva sobre el desierto a unos 828 metros de altura, es a día de hoy la estructura más alta del mundo. Envuelta en un muro cortina de cristal, su silueta empequeñece la ciudad que la rodea. Y en Ontario, las torres Absolute parece que giran sobre sus propios ejes. Los rascacielos con balcones corridos y diseños de planta elípticos adoptan formas que parecen desafiar las leyes de la física. Estas obras arquitectónicas también expresan la riqueza y el poder de quienes las mandan construir. Son caras y hasta cierto punto son un símbolo de poder. La ingeniería como símbolo de estatus. Quieren construir la estructura más grande posible para dejar claro que estuvieron aquí. Estas enormes e impactantes estructuras son una buena forma de impresionar. Ya sea para cautivar a los espectadores o como símbolo del poder de una nación, estos edificios ostentosos se encuentran en todo el planeta y cada vez son más altos. Todos quieren construir el edificio más alto del mundo. Pero cada pocos años, estos modernos edificios son superados por un nuevo rival. En el mundo antiguo, una civilización construyó una estructura que fue la reina suprema durante casi 4 milenios. Y surgió en el antiguo Egipto. Si hablamos de estructuras grandes y altas, nadie podía rivalizar con los egipcios. Los egipcios llevaron los edificios monumentales al extremo. La estructura más emblemática de Egipto fue el edificio más alto del mundo durante más de 2500 años. La Gran Pirámide de Giza. La mayor pirámide jamás construida. Es la única de las 7 maravillas del mundo originales que aún sigue en pie. Ya era reconocida en el mundo antiguo como una obra extraordinaria y en la actualidad sigue siendo un símbolo emblemático de Egipto y de los antiguos egipcios. Cuando la mayoría de los edificios solo tenían un piso, los egipcios construyeron algo inimaginable.
La pirámide, con una altura de más de 145 metros, siguió siendo la estructura más alta del mundo hasta el siglo XIV. Es el edificio antiguo más grande de todos. Aún sigue en pie y es un auténtico símbolo. Pero la Gran Pirámide no es solo un portento por su tamaño. También es una obra maestra de las matemáticas y la ingeniería, con principios que aún se aplican hoy en día. Está perfectamente alineada con los puntos cardinales. Sus dimensiones y la proporcionalidad son impresionantes. Las medidas son muy precisas. Cada lado es igual. Está construida con más de 2 millones de bloques de piedra. Algunos parece que pesan tanto como 2,5 toneladas y encajan como en un rompecabezas. La pericia que se necesitó para construirla es increíble. Fue un triunfo arquitectónico y se cree que se construyó en solo 20 años. Es el resultado de una extraordinaria creatividad humana. Se trata de un diseño tan cuidadoso que parece que no acusa el paso del tiempo. Es una estructura sólida, construida para durar, y sin duda lo ha conseguido. La Gran Pirámide es una obra maestra de la ingeniería antigua. Pero este monumento sigue siendo un misterio. Durante siglos, ha sido uno de los grandes enigmas de la ingeniería. La compleja ingeniería que necesitaron, sin la tecnología moderna que tenemos, es algo impresionante. Los desafíos que superaron para construirla con los materiales que tenían, la convierten en una hazaña de la ingeniería. ¿Qué les impulsó a erigir semejantes monumentos imperecederos? Por supuesto, son muchas las teorías que explican por qué construyeron las pirámides. ¿Eran enormes lugares de enterramiento con cámaras ocultas en su interior? ¿O tenían otra función? Incluso para los antiguos egipcios, generaciones después, tenían cierto halo de misterio. Para encontrar respuestas, tenemos que remontarnos hasta las primeras pirámides. Hace más de 5.000 años, comenzó a surgir la civilización egipcia junto a uno de los ríos más largos del mundo, el Nilo. Para los antiguos egipcios, el Nilo era esencial. Sin el Nilo, no existe Egipto. Las crecidas anuales del río aportaban nutrientes a las tierras que se encontraban a lo largo de los bancos del Nilo. Era el sustento de esta civilización. Les permitía almacenar grano, crecer y hacer cosas extraordinarias. En general, era una bendición y Egipto se convirtió en una tierra de abundancia. Pero durante las épocas de sequía, había hambruna y muertes. Si la crecida del Nilo era demasiado pequeña, llegaba la hambruna. Y si era demasiado grande, el agua podía arrasar aldeas enteras. Esta precaria existencia hizo que se obsesionaran con la muerte y el más allá. Para proteger los cuerpos de sus muertos, los egipcios desarrollaron un método para conservarlos: la momificación. La momificación la inventaron para ofrecer un hogar físico al alma que podía deambular, vivir eternamente y luego volver a su cuerpo. Lavaban y purificaban los cuerpos de los fallecidos. Les extraían todos los órganos menos el corazón. Luego los secaban con sales y los envolvían de pies a cabeza, antes de sepultarlos. Algunos cuerpos los envolvían en lino y los dejaban en el desierto. El desierto podía servir a los egipcios corrientes, pero las momias de sus gobernantes exigían un lugar de descanso más seguro. Al faraón de Egipto se le adoraba como si fuera una especie de dios viviente y, sin duda, un dios en el más allá. Los obreros utilizaron herramientas sencillas para excavar enormes cámaras mortuorias bajo tierra para sus reyes. Tumbas para facilitar su viaje a la otra vida.
La momificación se siguió realizando durante miles de años. Pero desde entonces se han inventado otras técnicas para conservar el cuerpo humano después de la muerte. Entre ellas, una innovación muy reciente. Cientos de personas en todo el mundo mandan congelar sus cuerpos en cámaras criogénicas especiales, con la esperanza de una posible resurrección en el futuro. Esperan que en un futuro, cuando los devuelvan a la vida, la medicina haya avanzado y sea capaz de curar enfermedades que son incurables en la actualidad. El procedimiento debe comenzar minutos después de la muerte. Reemplazan la sangre del cadáver por compuestos anticongelantes para evitar que se formen cristales de hielo nocivos. El cuerpo se va congelando poco a poco hasta alcanzar una temperatura de 196 grados bajo cero. A continuación, lo introducen en un tanque de nitrógeno líquido y ya está listo para volver a la vida en un futuro. Pero hace más de 4000 años, los antiguos egipcios creían en el poder divino del faraón. Estaban seguros de que los esfuerzos que los ingenieros hacían para conservar el cuerpo real serían recompensados. Cada momia real tenía que ser enterrada en un lugar totalmente seguro. Y solo cuando estaba listo, Egipto podía prosperar de verdad, porque creían que su faraón tenía poder divino. Construyendo una cámara de enterramiento segura para el rey, el pueblo creía que la supervivencia de su civilización estaba asegurada. Y esas tumbas reales se convirtieron en monumentos imprescindibles. A los primeros reyes los enterraron en mastabas, que son estructuras bajas rectangulares con los lados inclinados. Pueden ser muy grandes, pero no eran de piedra, se hacían con ladrillos de adobe. Los ladrillos de adobe eran el material de construcción más común en Egipto porque se hacía con el lodo de los bancos del Nilo. Pero la creencia en el más allá no era el único motivo por el que construían tumbas. Cada soberano quería un monumento conmemorativo más grande y mejor que el anterior. Las tumbas reales se convirtieron en un signo de estatus. Pero alrededor del 2650 a.C., un genio de la ingeniería antigua tuvo una idea extravagante que cambiaría el mundo. Construir tumbas a una nueva altura. El faraón Djoser hizo que su arquitecto, Imhotep, embelleciera su sencilla mastaba. Se produjo un gran salto, y por lo que parece, fue idea del arquitecto Imhotep. Un salto que cambiaría el paisaje de Egipto para siempre. Imhotep quería algo más imponente para conmemorar a su rey, y literalmente llevó la ingeniería egipcia a un nuevo nivel. Concibió 6 capas de mastabas apiladas unas sobre otras. Pero este nuevo diseño suponía una tremenda cantidad de materiales y de peso. Así que había que hacer un cambio radical. La pirámide de Djoser se construyó con piedra caliza en vez de con ladrillos de adobe. El uso de la piedra revolucionó la construcción en Egipto. El arquitecto, Imhotep, también cambió el diseño. En lugar de la mastaba rectangular inicial, la convirtió en un cuadrado que, por supuesto, es mucho más estable. Imhotep había diseñado la primera pirámide de Egipto y resultó ser una tarea titánica. Construir con piedra no es barato, se tarda mucho y no es un material fácil para trabajar. Durante los casi 20 años de reinado de Djoser, sus constructores montaron las 6 capas de piedra de la pirámide. Una estructura colosal como nunca antes se había visto. Puede que la pirámide de Djoser sea el primer edificio monumental de piedra del mundo. Esta obra maestra de la ingeniería reforzó el estatus de dios viviente del faraón. Su forma revolucionaria de 60 metros de altura sería conocida como pirámide escalonada. Solo podemos imaginar el impacto que aquella primera pirámide debió causar en la población egipcia.
Estaba diseñada para que se viera desde el valle de abajo. Imhotep pasó a la historia y se convirtió en el primer ingeniero y arquitecto del mundo conocido por su propio nombre. Había creado el primer rascacielos. En la actualidad, algunos arquitectos modernos también son personajes célebres, gracias a sus singulares diseños. Uno de los mejores es Frank Gehry. Sus edificios son obras de arte monumentales. Tiene un estilo tan característico que en cuanto ves uno de sus edificios, enseguida sabes que es un Gehry. Una tecnología punta ayuda a los ingenieros a dar vida a los bocetos escultóricos de Gehry. El uso de la geometría es lo que le permite crear esas formas tan insólitas. En cierto modo, se parece a los egipcios que construyeron las pirámides. Son obras que hacen que la gente diga, mira eso. Formas nunca vistas que son famosas en el mundo entero. Gehry es un arquitecto que se niega a ponerse límites. Algo que Imhotep y él parecen tener en común. Pero ¿por qué eligieron una pirámide escalonada para la tumba de Djoser? Algunos creen que los lados de la pirámide simbolizan una escalera hacia el cielo que guía el alma del faraón al más allá. También es posible que se deba a una razón más práctica. Si miramos los granos de arena que van cayendo en un reloj de arena, vemos que forman una pirámide. Y eso se debe a que la pirámide es una estructura muy estable. Y una estructura estable es una estructura fuerte. Las pirámides son muy estables, tienen una base grande comparada con su altura y por tanto el centro de gravedad está muy bajo. Es una estructura que, mientras expandas la base, puede ser increíblemente alta, porque la base sostendrá la estructura todo lo alto que quieras. Esa forma estable explica por qué las pirámides de Egipto aún siguen en pie, a pesar de los rigores del clima y de la erosión. La pirámide de Djoser dio paso a una escalada competitiva que continuó durante siglos. A partir de entonces, la pirámide se convirtió en el monumento en el que se enterraba a los faraones. En aquel tiempo, el imperio egipcio alardeaba de su fuerza y poderío. Pero hoy en día hacemos lo mismo. La gente construye cada vez más alto. Pero como todo en el mundo moderno, hasta los grandes edificios deben levantarse lo más rápido posible. En la ciudad de Nueva York se siguen construyendo maravillas de la ingeniería. Rascacielos prominentes que llegan a alcanzar más de 300 metros de altura. Esta nueva ola de construcción no tiene precedentes y cada año hay más encargos. Gracias a los materiales y a las técnicas modernas, cada edificio puede terminarse en unos pocos años. En el antiguo Egipto no era posible construir las pirámides tan deprisa, pero la presión existía. No solo para que estuviera lista antes de que muriera el faraón, sino también para que fuera más alta que nunca. Cualquier faraón deseaba superar lo que había hecho su predecesor. Era una especie de símbolo de su estatus. Para mejorar su construcción, necesitaron adquirir nuevas habilidades relacionadas con la arquitectura y la ingeniería. Para los sucesores de Djoser fue muy difícil superarla. La mayoría tuvo reinados muy cortos y no puedes hacer mucho si solo estás en el trono 2 o 3 años. En realidad, durante las siguientes décadas no construyeron ni una sola pirámide con buenos resultados. Hasta que un faraón cambió la antigua ingeniería para siempre. En la cuarta dinastía del antiguo Egipto, el faraón Senéferu quería una pirámide mucho mayor que la de sus predecesores.
Cegado por la ambición, su monumento iba a sufrir un terrible desastre. Senéferu mandó construir la pirámide de Meidu, una pirámide escalonada similar a la original, aunque mucho más alta. Pero la construcción de los escalones se abandonó misteriosamente. Parece que el faraón mandó aplanar los lados para crear una auténtica pirámide. El rey pidió que rellenaran los escalones con piedra caliza y pusieran un revestimiento liso en el exterior. Era una idea revolucionaria, pero algo salió muy mal. La arqueología moderna ha revelado que la capa externa de piedra caliza se apoyaba sobre arena en vez de en roca sólida. Y eso aumentó la presión sobre las bases de los 4 muros de contención externos. Por desgracia, es probable que, en algún momento durante la construcción, los lados comenzaran a desmoronarse. Como si adivinara lo que iba a pasar, el faraón ya había mandado levantar otra pirámide. Es una construcción mucho mayor que la anterior pirámide, e hicieron una serie de cambios. Pero mientras su pirámide crecía hacia el cielo, Senéferu estuvo a punto de sufrir otro desastre y la construcción se interrumpió. Debieron pensar que la cantidad de piedra que iban a necesitar para terminarla y la altura que iba a alcanzar serían demasiado. Sin un cambio de diseño drástico, la pirámide no podría acabarse. Decididos a no decepcionar a su faraón, los ingenieros cambiaron el ángulo de la sección superior del original de 54 grados a 43. Una modificación que reduciría de manera significativa el volumen y el peso de la mitad superior de la pirámide. El arreglo funcionó, pero hubo que pagar un precio. Al salvar la estructura, la pirámide tiene una forma extraña, visible en la actualidad. Ha pasado a la historia con el nombre de la pirámide acodada. Las modificaciones de última hora siguen siendo habituales en la construcción. La mayoría son menores, pero hay excepciones. En 1971, la Torre John Hancock en Boston estaba a medio construir cuando ocurrió algo inesperado. Los cristales comenzaron a caer sobre la calle. Las ventanas reflectantes estaban cayendo del edificio. Había un movimiento excesivo y la presión en el cristal hizo que las ventanas se rompieran y se desprendieran del edificio. Tuvieron que reemplazar más de 10.000 ventanales por paneles con tratamiento térmico. Este nuevo cristal se procesó en un horno para aumentar su fuerza de manera significativa, lo que le daba una mayor resistencia ante el estrés térmico y mecánico. Pero sustituir las antiguas ventanas fue un proceso largo y costoso. Este es uno de los desafíos de estos edificios. Están a la vista del público mientras se construyen. Y por eso, si hay errores, los ve todo el mundo y es muy embarazoso. Antes de instalar los nuevos paneles, cubrieron los marcos vacíos con láminas de contrachapado. Y la gente le puso el apodo de Palacio Contrachapado. Errores como este son difíciles de ignorar. La pirámide acodada mide más de 100 metros de altura, pero parece que para Senéferu fue un fracaso. Sin embargo, el faraón y sus ingenieros aprendieron de sus errores e hicieron un tercer intento. Ahora sabían que los bloques grandes de piedra caliza de buena calidad reforzarían la base de la pirámide, y que una base más amplia, con un ángulo de inclinación menos profundo, aumentaría su estabilidad. Tiene 43 grados desde la base, por lo que es una pirámide muy achatada. Tras décadas de intentos, Senéferu por fin había conseguido la pirámide de forma perfecta.
Y contra todo pronóstico, la ingeniería había triunfado. Se trataba del primer éxito de una nueva generación de monumentos. La pirámide roja. Es lo que definiríamos como una pirámide perfecta. Se ajusta a lo que es una pirámide. Tiene la forma suave y simétrica que reconoce todo el mundo. Y con 104 metros de altura, el monumento de Senéferu puso el listón muy alto. Pero esta extraordinaria estructura no marcó el cenit de la construcción de pirámides. Keops, el hijo de Senéferu, también soñaba a lo grande. Quería pasar a la historia como uno de los grandes dirigentes de Egipto. En el siglo XXVI a.C., una de sus primeras decisiones como faraón fue encargar una gran tumba. Su intención es que fuera una nueva pirámide a una escala totalmente diferente. Quería construir algo más grande y mejor que lo que hizo su padre. Dependía de él superar al faraón anterior. ¿Era factible hacerlo? Diseñada para cubrir una superficie de más de 5 hectáreas, la pirámide de Keops requeriría más de 2 millones de bloques de piedra para terminarla, lo que sumaba un total de 6,5 millones de toneladas, más de 17 veces el peso del Empire State Building. La precisión en la forma y las medidas eran de vital importancia para los arquitectos. Un pequeño error en la base provocaría un completo desastre en la cima. Por tanto, la alineación y la precisión al colocar cada uno de los bloques era crucial. Para levantar una obra maestra tan monumental necesitaban decenas de miles de obreros. Pero ¿fue construida por un ejército de esclavos o por trabajadores bien dispuestos? Durante años hubo mucha controversia. Luego, en 2010, se descubrieron tumbas de ladrillos de adobe cerca de la Gran Pirámide de más de 4.000 años de antigüedad. En estos pozos hallaron esqueletos de los constructores de la pirámide, bien conservados por la arena seca. Y había pistas de cómo los trataron en vida. Les proporcionaron comida para el más allá, el tipo de pan y cerveza que habrían consumido en este mundo. En algunas de las tumbas incluso hay inscripciones que cuentan quiénes eran y qué trabajo hacían. Las tumbas son una prueba sólida de que la Gran Pirámide la construyeron obreros de la construcción cualificados y muy respetados. No se trataba de esclavos. Pero aún así, se enfrentaron a una obra monumental. Para construir monumentos como las pirámides, hay que gestionar una gran cantidad de material y organizar los bloques que necesitas. Cortar la roca sería un trabajo hercúleo para aquellos trabajadores que solo contaban con cinceles de cobre y martillos toscos. El gran esfuerzo físico que implica este trabajo está claro que debió de ser inmenso. Se cree que 20.000 obreros trabajaron en la Gran Pirámide. Utilizaron cantidades enormes de materias primas. Desde el reinado de Keops, la demanda de recursos naturales ha crecido exponencialmente. Ahora las canteras se explotan a escala industrial y se excava mucho más profundo de lo que los egipcios imaginaron que fuera posible. Las canteras y minas modernas son explotaciones enormes comparadas con las antiguas. Con 4 kilómetros de ancho y 1,25 de profundidad, el cañón de Bingham, a las afueras de Salt Lake City, es la mina más grande de la Tierra. También es una de las más productivas. En 2018, del cañón de Bingham se extrajeron alrededor de 19 millones de toneladas de cobre. Más que en cualquier otra mina en la historia. La maquinaria que se utiliza es bastante aterradora e impresionante.
excavadoras de rueda de cangilones capaces de mover cientos de miles de metros cúbicos cada día. Equivaldría a más de 20.000 camiones de basura completamente cargados. Puede que nos quitemos el sombrero ante los egipcios, pero si ellos vieran nuestras canteras y minas, también se lo quitarían. La minería era un trabajo mucho más lento en el antiguo Egipto, porque una vez que la piedra había sido extraída, se enfrentaban a otro gran desafío: transportarla hasta la obra en cuestión. Un descubrimiento reciente ha revelado cómo lo hacían exactamente. En 2013, un equipo de arqueólogos encontró algo extraordinario a cientos de kilómetros de la pirámide de Giza. Decenas de fragmentos de papiros de hace más de 4.500 años, de la época del faraón Keops. Se trata de un diario de bitácora. Hablan de un capataz llamado Merer, que está al frente de un barco que transporta mercancías hasta la necrópolis de Giza, donde están construyendo las pirámides. Merer registró su actividad diaria llevando piedras desde la cantera de Tura hasta Giza. Al transportar los bloques desde esta y otras canteras a lo largo del Nilo, se aseguraban de que llegara suficiente material hasta el lugar donde estaba la pirámide, gracias a un medio de transporte del que aún depende el mundo moderno. Los cargueros transportan miles de millones de toneladas de mercancías cada año. Y esa cifra sigue aumentando. Nos hemos habituado al transporte en contenedores, a trasladar mercancías alrededor del mundo. Los buques de carga tienen hasta 400 metros de longitud y son capaces de transportar más de 100.000 toneladas en un solo viaje. Gracias a sus conocimientos de navegación, los antiguos egipcios mantuvieron un suministro continuo de bloques de piedra hacia el lugar donde estaba la pirámide. Pero aún les esperaba el mayor desafío. ¿Cómo subes ese bloque que has extraído de la roca y lo colocas arriba del todo, sobre la pirámide? Una idea reciente podría explicar este antiguo misterio. Muchos egiptólogos sospechan que usaban rampas. Es probable que los ingenieros usaran una rampa para llegar a la pirámide. Los antiguos sabían que era fundamental que el ángulo fuera el correcto. Más allá de 6 o 7 grados, resulta bastante difícil empujar un bloque grande cuesta arriba. Pero si la rampa era poco inclinada, tendría que ser muy larga. Necesitarían kilómetros de longitud para llegar a la cima, así que tardarían más en construir la rampa que la pirámide. No tiene sentido. Aún seguimos especulando sobre cómo construyeron los egipcios sus gigantescos monumentos. Las pirámides son tan extraordinarias que a la gente siempre le ha costado creer que pudieran construirlas tal y como son hace tanto tiempo. Su perfección ha dado pie a extrañas teorías. Y hay quien sugiere que ocurrió algo más. Algunas personas piensan que no es posible que pudieran construirlas sin el apoyo de alguna fuerza exterior. ¿Ayudaron los extraterrestres a esta antigua civilización? Los argumentos que dan son pura especulación. Ninguno de ellos es plausible. Ninguno es real. Me ofende que se ponga en tela de juicio las habilidades de los antiguos egipcios. Claro que construyeron las pirámides y lo hicieron genial. Puede que no haya muchas evidencias sobre cómo se construyeron las pirámides. Pero no hay duda de que estas imponentes tumbas son obra de hábiles maestros egipcios. Y sin ninguna ayuda exterior. Desde luego, no de extraterrestres. Y la pericia de los ingenieros egipcios no se limitaba al exterior de la pirámide. No es una estructura totalmente sólida. Hay cámaras y corredores en su interior. Una gran tumba para el rey, con la cámara del faraón justo en el centro de la pirámide.
Hoy en día todo lo que queda es el gigantesco sarcófago de granito de Keops y dos pequeños conductos en los muros norte y sur. Al principio se creía que eran conductos de aire para la cámara mortuoria, pero parece improbable. En 1964, los astrónomos hicieron un descubrimiento extraordinario. Uno de los conductos se alinea con el cinturón de Orión y el otro con la estrella polar, tal y como se veían en el cielo nocturno en el antiguo Egipto. Ambos suben en un ángulo constante, atravesando cada uno durante más de 40 metros el corazón de la pirámide. Se hicieron para que desde la cámara mortuoria se pudiera tener una visión clara de las estrellas. Un fenómeno de la ingeniería. Y todo para guiar al espíritu del faraón. Se trata de que el alma real salga del cuerpo momificado y ascienda no solo hacia los dioses, sino también que viaje al cielo nocturno y se una a las estrellas. Son plataformas de lanzamiento al más allá. Pero el faraón no ascendía a los cielos con las manos vacías. A menudo se enterraba a los gobernantes egipcios con sus posesiones más valiosas. Dejaban objetos de oro, plata y bronce en las grandes tumbas, mientras que el lino fino y los objetos de arte adornaban las cámaras secretas. Todas las cosas que les hacían felices en vida, se las llevaban con ellos al mundo del más allá. Pero no se trataba solo de joyas y oro. El mayor tesoro de Egipto era el cuerpo momificado del dios faraón que se debía proteger a toda costa. La cámara mortuoria es increíble. Casi parece la bóveda de un banco. Se cree que los ingenieros egipcios usaron un modelo a escala 3D de la cámara mortuoria. Una técnica sorprendentemente moderna. Si hoy estuviéramos pensando en diseñar una pirámide, lo haríamos de forma digital y obtendríamos un modelo en 3D para entender cómo es el espacio interior. Para construir la cámara mortuoria del faraón no se reparó en gastos. Los ingenieros idearon un modo de bloquear los corredores con piedra, sellando la tumba. Así aseguraban el lugar donde empezaría el viaje al más allá de su faraón. En el 2560 a.C., tras 2 décadas de trabajo, la Gran Pirámide de Giza estaba terminada. Un símbolo del poder de Keops, que se elevaba a 146 metros sobre el desierto de Egipto. Al ver esto, la mayor estructura jamás construida en la historia de la humanidad, es difícil imaginar qué debieron sentir ellos. Con herramientas básicas e ingeniería inteligente, los antiguos egipcios crearon un prodigio estructural. Resulta impactante que casi durante 4.000 años, la Gran Pirámide de Giza fuera el edificio más alto del mundo. Un testimonio eterno del poder de su imperio. La pirámide nos habla de la riqueza, la fuerza, el poder y la importancia de esa persona. Originalmente, estaba cubierta por una suave capa en pendiente de fina piedra caliza blanca y era incluso más llamativa. Brillaba bajo la luz del sol. Es la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido. Y uno de los edificios mejor estudiados de la Tierra. Pero todavía queda mucho por descubrir. En muchos aspectos solo hemos arañado la superficie, pero con lo rápido que evoluciona la tecnología, cada vez sabemos más del antiguo Egipto. A menudo, un descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. En 2017, los científicos detectaron un vacío desconocido en el interior de la estructura. Las imágenes térmicas ayudaron a identificar un espacio de unos 30 metros de longitud sobre el inmenso corredor que lleva a la cámara del faraón. La gente se entusiasmó y empezó a pensar que había otra cámara, que podía haber alguien enterrado y más objetos. Pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos, aún guardan muchos secretos.
Es una de las muchas pirámides que hay que seguir explorando a fondo. Los antiguos egipcios llegaron a construir más de 80 pirámides en el país, pero ninguna superó la magnitud de la Gran Pirámide de Keops. A lo largo de los siglos, su escala y la precisión en su construcción decayeron. No las construyeron de la misma forma que las primeras pirámides y no resistieron el paso del tiempo. Pero, ¿por qué dejaron de construir pirámides? Los ladrones de tumbas fueron un grave problema para los egipcios. Eran muy conscientes de lo que había en esas tumbas. No hace falta ser un genio para saber dónde puede estar el oro. Podían haberlo marcado con una X. Al final, los faraones se vieron obligados a cambiar su enfoque sobre las tumbas reales. 1000 años después de la era de la Gran Pirámide, los faraones del Imperio Nuevo establecieron un lugar de enterramiento secreto en el banco occidental del Nilo. El Valle de los Reyes. En este remoto lugar se excavaron más de 60 tumbas. En el Valle de los Reyes hay tumbas excavadas directamente en la misma roca. Entre ellas, la más famosa de todas, la del faraón niño, Tutankamón. En la actualidad, los ingenieros han construido a gran profundidad una estructura de hormigón subterránea no para proteger a un faraón, sino para asegurar nuestra supervivencia y la de la propia naturaleza. En las entrañas de una montaña congelada, en la isla de Spitsbergen, está el Banco Global de Semillas de Svalbard. En sus depósitos se almacena el mayor inventario de semillas del mundo, con más de 1 millón de muestras. Se inauguró en 2008 y se eligió este lugar porque se encuentra bajo una capa de permafrost. El búnker en el que se guardan las semillas está a 150 metros de profundidad y allí permanecerán congeladas incluso aunque falle el suministro eléctrico. Es una caja fuerte gigantesca que tiene como objetivo preservar nuestra biodiversidad agrícola. Su función es salvaguardar la biodiversidad vegetal y que pueda restablecerse tras un desastre natural o una catástrofe global. En el antiguo Egipto, comenzaron a enterrar a sus soberanos lejos de las miradas indiscretas y las pirámides pronto fueron olvidadas. Pero no lejos de allí, su historia apenas estaba comenzando. Alrededor del siglo XIII a.C., uno de los reinos vecinos de Egipto comenzó a construir sus propias pirámides. Muy poca gente sabe que hay más del doble de pirámides en la antigua Nubia, que es el moderno Sudán. Pero las pirámides de Sudán eran radicalmente distintas. Su ángulo de inclinación es bastante más pronunciado que el de los egipcios y a menudo son mucho más pequeñas. Para los visitantes, estas antiguas estructuras son todo un espectáculo. Son las últimas pirámides de la antigua África. Pero al otro lado del mundo estaban naciendo otros imperios. En América surgieron sociedades avanzadas alrededor del año 1200 a.C. Los olmecas, mayas y aztecas prosperaron y desarrollaron grandes civilizaciones hasta el siglo XVI. Y todas tenían una cosa en común: las pirámides. Estas civilizaciones comenzaron a construir estructuras elevadas a un ritmo extraordinario. Podemos decir que literalmente miles de pirámides salpicaban el paisaje mesoamericano.
más pirámides que todas las del resto del mundo juntas. Rematadas por elaboradas plataformas, se convirtieron en el elemento clave de enormes ciudades. Se creía que albergaban a sus deidades y servían de tumba para sus reyes. Pero, ¿era esa toda la historia? Estas poderosas estructuras ocultaban un pasado siniestro y sangriento. Teotihuacán fue una vez la ciudad más poblada de América. Su extensión era mayor que la de la antigua Roma. Teotihuacán era una ciudad bastante grande. Es posible que tuviera alrededor de 100.000 habitantes en su época de mayor apogeo. La mayor ciudad de todo el hemisferio occidental. Sin embargo, poco se sabe del pueblo que vivió allí. Teotihuacán era un lugar enorme. Sobresalió hasta el año 600, pero luego comenzó a decaer. La ciudad fue abandonada de repente, y aún no está claro por qué este pueblo desapareció de la noche a la mañana. Hay varias señales de destrucción. Derribaron monumentos, quemaron la ciudad. Todo lo que queda de la antigua y majestuosa ciudad son las pirámides y las ruinas que nos dan pistas sobre la vida de los habitantes de Teotihuacán. Pero también se han hecho algunos descubrimientos perturbadores. Debajo de una de las mayores estructuras de la ciudad, conocida como la Pirámide de la Luna, a los arqueólogos les impactó lo que hallaron. Cámaras subterráneas repletas de restos de animales inmolados y de seres humanos. Uno de los rituales que se solía practicar en los templos eran los sacrificios de seres humanos, que eran ofrecidos a los dioses, y los mataban siguiendo un ritual. Algunos eran cautivos de guerra y se han encontrado cadáveres que tenían las manos atadas. Se hacían grandes ofrendas y sacrificios humanos de manera regular con la intención de apaciguar a los dioses. Creían que de ese modo evitarían el apocalipsis. A pesar de su sangrienta y brutal historia, estos monumentos son maravillas del mundo antiguo y aún siguen en pie siglos después de que sus creadores hayan desaparecido. Las pirámides son uno de los símbolos más duraderos del mundo antiguo. Incluso en la actualidad están muy presentes en el diseño arquitectónico. Los arquitectos modernos todavía encuentran fascinante su forma, su perfección, su simetría, el modo en que nos conecta con nuestra historia. Y aún hoy en día las vemos por todo el mundo. La pirámide de Luxor de Las Vegas se inspira en la gran tumba de Keops y tiene su propia esfinge y obelisco. La pirámide de cristal frente al Museo del Louvre es una de las atracciones turísticas más famosas de París. La pirámide es una forma que todavía nos atrae, y yo creo que tiene que ver con la simetría. Las pirámides forman parte de nuestra cultura global. Incluso aparecen los billetes estadounidenses de $1. Un homenaje a los antiguos egipcios en una versión actualizada. Las pirámides, que se remontan a hace más de 4.500 años, revolucionaron la construcción en el mundo antiguo. Utilizaron materiales y mano de obra a una escala sin precedentes. Y desarrollaron conocimientos de ingeniería como nunca antes se había visto. Hoy nos siguen inspirando. Y no parece que estas icónicas estructuras vayan a desaparecer pronto. La pirámide. Un antiguo diseño, tan perfecto que ha sobrevivido al paso del tiempo.